En vídeos anteriores hemos repasado los dos principales nacionalismos que dominaron la vida política e intelectual en la España del siglo XIX. El primero fue el nacionalismo liberal, constructor del Estado-nación, opuesto a la monarquía absoluta de los Borbones y a las injerencias extranjeras. Los liberales decimonónicos eran nacionalistas en tanto en cuanto nación para ellos era sinónimo de constitución, de libertades individuales, de sistemas parlamentarios y, tras sus conflictos con el clero, de laicidad. Para ellos, el alma de los españoles era la libertad, ejemplificada por la sempiterna resistencia al invasor desde los celtíberos a los comuneros. La idea de nación fue monopolio de los liberales hasta que, tras las sucesivas derrotas del carlismo y la implacable llegada de la modernidad, a los sectores más conservadores no les quedó más remedio que aceptar el término, al que despreciaban por ser precisamente demasiado liberal. Desde entonces identificaron la nación española con la religión católica, a la que consideraban la esencia fundamental de España. Es así como surge un nuevo proyecto al que Álvarez Junco ya bautiza como nacionalcatolicismo, conocido por ser la base doctrinal de la dictadura franquista, ya entrado el siglo XX. Si prestamos atención, veremos que, si bien ambos son indudablemente nacionalistas, porque fueron ellos, liberales y conservadores, quienes desmontaron el antiguo sistema absolutista y construyeron el Estado-nación español, ambas corrientes someten a la nación a un objetivo mayor, ya sea la implantación de las libertades del hombre o la defensa de la Iglesia católica y los dogmas que la sostienen. Sin embargo, la fecha de 1898 lo cambiaría todo. El Imperio español desapareció definitivamente, y solo quedó de él una España económicamente atrasada, analfabeta y dominada por unas oligarquías político-económicas inamovibles. Es aquí donde nace un nuevo tipo de nacionalismo español, habitualmente conocido como regeneracionismo. Los regeneracionistas sentían que el enemigo de España estaba dentro de sí misma, encarnado en los políticos del sistema canovista y su vasta red de caciques. Todos ellos parasitaban el auténtico e inmaculado cuerpo de la nación, el pueblo llano, manteniéndolo en la miseria y alejado de las glorias de Europa. En esa situación, el regeneracionismo impone un solo objetivo: purgar el país, sacarlo de su atraso y colocarlo en lo más alto del podio de las naciones. Vemos entonces que se trata de un nacionalismo distinto. Aunque seguirá recurriendo a los mismos mitos nacionales que habían establecido liberales y conservadores, su proyecto de futuro será sensiblemente distinto. Siguiendo la obra del historiador Carlton Hayes, vislumbramos en los regeneracionistas algunas características del llamado nacionalismo integral, término acuñado por Charles Maurras. En palabras de Hayes, esta nueva categoría se caracteriza por hacer de la nación no un medio para la humanidad, no un peldaño hacia un nuevo orden mundial, sino un fin en sí mismo. Pone el interés nacional por encima del individuo y por encima del de la humanidad. Así pues, mientras los liberales pensaban en la soberanía nacional como forma de liberar a los pueblos del yugo del absolutismo, y los conservadores veían a España como brazo armado del catolicismo, los regeneracionistas persiguen única y exclusivamente la depuración y elevación de la propia nación en el tablero internacional. Uno de sus principales autores, Macías Picabea, da muestras de este nuevo fervor nacionalista en su obra El problema nacional. Las palabras nacional, nacionalista o nacionalizar acompañan constantemente su discurso. Resurrección nacional, renacimiento nacional, instituciones nacionalistas, nacionalizar la monarquía, nacionalizar el gobierno. Una frase suya ilustra muy bien cuál es la prioridad de Picabea, por encima de cualquier constitución o institución liberal. No hay fórmula, por otra parte, más depuradora de todo arbitrismo, o ideológico o inadecuado. Marchar constantemente en la nación y con la nación. Este nacionalismo se ve también, por supuesto, en el primer espada del regeneracionismo, el aragonés Joaquín Costa. Habitualmente se ha recalcado la ambigüedad de su figura, siendo difícil situarlo en la órbita conservadora o en la liberal progresista. Esto se debe, precisamente, a su carácter nacionalista. Y es que, por un lado, Costa seguía reivindicándose como liberal, como vemos en su obra Oligarquía y Caciquismo, afirmando que su objetivo es demoler el sistema corrupto de la Restauración e instaurar un auténtico sistema europeo y de self-government.
Pero por otro lado, conforme avanzamos en su obra, encontramos que su liberalismo es, por lo menos, relativo. Para empezar, desprecia el régimen de la Restauración no solo por corrupto, sino también por ser ajeno a la idiosincrasia española, asegurando que es inviable implantar un régimen parlamentario liberal sin adaptarlo al patrón indígena y las costumbres del pueblo. Así pues, ya detectamos ciertas anomalías frente al liberalismo clásico, que concebía, y sigue concibiendo, un solo sistema para toda la humanidad. Pero aún asumiendo que el resultado seguiría siendo un régimen parlamentario liberal, Costa afirma que esto solo podrá tener lugar en el futuro. Antes, hace falta una política quirúrgica, ejecutada por un cirujano de hierro, un libertador al margen de las instituciones que ha de sacar a la nación del cautiverio en el que gime. El fin último de todo aquello no es otro que engrandecer a España hasta volverla europea. Pero Costa recalca que la europeización no debe implicar desnacionalización. Esto es, para que España sea grande y soberana, debe aprender de Europa, tal y como hizo el Japón durante la restauración Meiji, e incorporar las fórmulas europeas hacia el desarrollo. Solo de esta manera se logrará evitar que sea una potencia extranjera la que termine sometiendo al país, como le sucedió a China. Entonces vemos que el supuesto liberalismo de Costa es un poco especial. Se reflejará también en sus propuestas económicas. No se justifican a través de las teorías clásicas liberales o en las enseñanzas de la Iglesia, sino mediante la pura y simple necesidad de sacar al país de su atraso. Para ello, repudia el modelo de Estado decimonónico, que era una suerte de Estado mínimo, y abraza por primera vez la intervención directa y decidida por parte de los poderes públicos, siempre en nombre de un concepto nuevo: el interés nacional. Costa, como siempre, afirma no renegar de los principios liberales, alaba la acción individual en la creación de riqueza, pero a la vez demanda que sea el Estado el principal protagonista a la hora de construir, por ejemplo, grandes obras hidráulicas. Esta contradicción la soluciona de forma muy sencilla. Simplemente no considera este tipo de infraestructuras, cruciales para el desarrollo del país, como un asunto económico, sino más bien como un asunto político a la altura de los conflictos bélicos. Dice así: yo creo, en efecto, que donde está el interés particular, ahí no tiene nada que hacer el Estado. Pero yo afirmo, y lo afirman conmigo mis amigos, que donde está la seguridad, la salubridad y la defensa del territorio, ahí está o debe estar el Estado, y que tan importante como alzar muros en la orilla del océano para detener las escuadras enemigas y proteger la patria, es alzar estos otros muros en medio de la montaña, para defender al hombre contra el torrente y al campo contra la sequía. La cuestión de los canales no es una cuestión económica, y por eso no debe abandonarse a la iniciativa individual. Es una cuestión política, pero de alta política nacional. De esta manera, empujado por el patriotismo, Costa abre una brecha en la visión liberal de la economía. El capital privado ya no es la única fuerza a tener en cuenta, y de hecho, debe ser adelantado por el Estado en cuestiones consideradas de interés nacional. Publicaciones tan importantes en su momento como la Revista de Obras Públicas, órgano de expresión del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, harán suyos estos planteamientos, llegando a proponer la nacionalización de los ferrocarriles. Otra publicación que se sumó al movimiento fue El Imparcial. Este estaba dirigido a finales del siglo XIX por el futuro ministro de Fomento y costista convencido, Rafael Gasset. Sus palabras nos muestran cómo, aun tratándose de alguien que participó en varios gobiernos liberales, apoyó la directa intervención del Estado en la construcción de infraestructuras y el fomento de la enseñanza. Antes, 1000 veces antes que hacer apologías de las libertades que nadie denigra, aseguraba, hay que preocuparse de procurar vigor intelectual al país, y esto no se alcanza sin una acertada organización de la enseñanza. Es robustecer el cuerpo nacional, buscando aumento a la riqueza por virtud de un plan de obras públicas bien meditado. Durante el tiempo que estuvo involucrado en el ministerio, estas serían sus principales preocupaciones, resumidas posteriormente en un trilema muy representativo de toda aquella corriente: agua, caminos y escuelas. En conclusión, los regeneracionistas, presas del trauma que supuso la pérdida de Cuba y Filipinas, relegaron cualquier consideración a la modernización de España, a la que veían atrasada y en peligro.
En esto se parece a otros proyectos nacionalistas como fueron el Segundo Reich de Bismarck y la Restauración Meiji en Japón, en los que de hecho se inspiraron. Sin embargo, el proyecto de Costa fue incapaz de cristalizar en una opción política con posibilidades, por lo que buena parte de su legado fue engullido por el nacionalcatolicismo y diluido en los regímenes de Primo de Rivera y de Francisco Franco.